Buenas noches, estimados aprendices. Y por favor me confirman si me escuchan bien. Buenas noches, profesor. Sí, yo sí le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, pues, es algo así como atípico, que nos reunimos una hora antes. Ya a partir de la otra semana, la próxima sección, seguiremos trabajando en el horario de las 8 de la noche, como lo hemos realizado desde el inicio de este año. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a continuar hoy trabajando en ese módulo que estábamos desarrollando para nuestra aplicación de escritorio. La semana pasada nosotros hicimos por ahí lo que era registrar un aprendiz, ¿cierto? Utilizamos por ahí algunos objetos de Java Swing, donde creábamos una serie de botones, unos cuadros de texto, y por medio de ellos y unos métodos que creamos en el control de estudiante, pues nosotros podíamos básicamente registrar elementos dentro de nuestra base de datos. También pues hicimos como tal la conexión con JDBC a la base de datos en la cual nosotros tuvimos que crear pues crear, no, llevar los parámetros de un usuario, una contraseña y una URL para podernos enlazar con esta base de datos. Día de hoy, como les digo, vamos a continuar lo que es la elaboración de este módulo para que ustedes ya puedan con esto desarrollar esa primera evidencia de la parte de desarrollo de la guía número 7. ¿Listo? No sé si antes de iniciar tengan alguna pregunta o si no, pues damos inicio de una. No, profe, por mi parte no tengo preguntas. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartirles por aquí pantalla y por favor me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Listo, yo ya tengo por aquí cargado prácticamente donde habíamos nosotros trabajado, le habíamos quedado la semana pasada. Vamos a hacer ahí como un resumencito. Nosotros básicamente lo que habíamos hecho era una serie de paquetes donde separamos cada uno de los elementos que hacía parte de nuestra aplicación. Teníamos una vista estudiante donde tenemos los diferentes botones y los diferentes cuadros de texto que nos permiten a nosotros llevar esa información a las consultas de SQL. Tenemos una clase estudiante donde básicamente está detallado qué parámetros, qué atributos tiene ese estudiante. Tenemos la conexión, también una clase de conexión, donde gestionamos la conexión con la base de datos. Tenemos un controlador de pantalla que lo que nos ayuda es a ver esa vista que nosotros creamos de Java Swing. Y tenemos el control de estudiante donde habíamos definido una serie de métodos y habíamos implementado únicamente el método de registrar estudiante. Sabíamos que teníamos que crear un statement y que de acuerdo a ese statement, cuando creamos el objeto, podíamos generar como tal una sentencia de SQL que pues se encarga de llevar los valores de un objeto estudiante, que lo definimos acá en el método, y extrae cada uno de los parámetros de ese estudiante que viene a partir de los cuadros de texto de nuestra vista estudiante. ¿Sí? Eso era lo que habíamos realizado la clase pasada. Voy a borrar por aquí. Básicamente cuando nosotros trabajamos con statements, esos statements cuando hacemos la consulta son muy similares. Entonces vamos a crear como tal, o vamos a darle funcionalidad al botón eliminar, luego le damos funcionalidad al botón modificar, que sería algo así como actualizar, y finalmente estaríamos pintando una tabla donde traigamos los datos de la base de datos y por medio de ella, pues al darle clic, se nos posicionen cada uno de los parámetros en los cuadros de texto, los podamos modificar. ¿Sí? También pues vamos a implementar acá que al darle consultar, si tenemos una ID acá, pues en la tabla solo nos aparezca el dato del parámetro buscado. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, para iniciar, como les decía, vamos a darle implementación al botón de eliminar. Pues para ello voy a darle acá doble clic a eliminar para ir a la parte del código.
Listo. Entonces aquí pues voy a empezar a crear como tal mi funcionalidad de este botón. ¿Qué necesito yo hacer para poder eliminar un determinado parámetro en la base de datos? Nosotros sabemos que cuando ejecutamos una consulta SQL, pues esa consulta SQL me va a pedir, por ejemplo, un parámetro por medio del cual vamos a realizar la eliminación. ¿Sí? Algo que tiene la consulta SQL es, por ejemplo, delete, ¿sí? Que es borre, from, eh, de la tabla, el nombre de la tabla, y luego le ponemos una condición. En este caso, pues vamos a borrar por el código del estudiante, que es como lo más pertinente. ¿Por qué lo más pertinente? Porque si nosotros le ponemos, por ejemplo, borre por el nombre, pues puede haber muchos que tengan el mismo nombre y de esta forma pues estamos borrando diferentes registros que no queremos eliminar. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros sabemos que vamos a trabajar desde acá a partir de cuadros de texto. Y sabemos que la información que viene en un cuadro de texto es un string. Entonces nos toca coger ese valor que viene del cuadro de texto que nosotros le hemos puesto txt código y lo vamos a pasar a entero. Vamos a definir una variable acá que es con la que vamos a trabajar. Y el código igual y hacemos la transformación de integer.parse init y en esta parte le vamos a definir de dónde vamos a extraer ese valor. En este caso, pues es de un cuadro de texto. Entonces le vamos a decir txt código punto get text para extraer el valor. Pues de esta forma nosotros estamos cogiendo el parámetro que está dentro del cuadro de texto y lo estamos transformando a entero. Lo almacenamos en la variable código. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llamar el método. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que invocar al control estudiante, que es donde están los métodos. Entonces, para ello, pues tenemos que crear un objeto. Control estudiante, y le decimos control estudiante, va a ser igual a new de estudiante. Listo. Y ahora sí, por medio del control estudiante del objeto, invocamos el método control estudiante, punto, y le vamos a decir eliminar estudiante. ¿Qué parámetro lleva a eliminar estudiante? Pues el código. Lo vemos acá, código. Listo, eliminar estudiante. ¿Qué pasa? Me está arrojando acá un error. Y por aquí nos está arrojando otra cosa. Lo que pasa es que nosotros en el control estudiante, pues allá solo creamos el método, pero no le dijimos qué parámetro llevar. Entonces acá debemos decirle que esto va a llevar un entero, que va a ser código. Guardamos. Por aquí a ver si ya nos corrigen los errores que tenemos. Y miremos por aquí algo que no me cuadra. Control estudiante. Parece ya lo corrigió, pero acá nos dice getText y getText no faltan dos paréntesis. Listo, es un método. Listo. Con esto, pues ya estamos básicamente cogiendo el dato del cuadro de texto y se lo pasamos al método eliminar estudiante. Pero pues nos falta implementar ese método. Tenemos aquí y vamos al control estudiante. Entonces, vamos a implementarlo. Sabemos que llevamos un código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una consulta. Esa consulta se genera tal cual como lo hicimos aquí. Llegar a esta parte de acá, va a hacer lo mismo. Es que nosotros llamábamos la conexión como tal y creamos el statement, que es el que nos va a permitir hacer
Qué pena, muchachos. No sé por qué se cayó como tal la sesión. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señor. Señor, Listo. No sé en dónde quedaría cortada como tal la parte, como para devolverme y porque en un momento me cayó como tal la sesión. Muchachos. Ahí en la parte del statement, profe. Ah, listo. Bueno. Entonces, creamos el statement y luego, creo que la embarré porque no es extend, sino execute. Execute. Listo. Y ejecutamos como tal la sentencia SQL. En este caso, pues le vamos a decir delete from estudiante, where, ¿cierto? Que es nuestra condición, y tenemos que tener en cuenta que la condición tiene que ir ligada como tal a esa columna que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Entonces nosotros teníamos una base de datos que se llamaba XYZDB dentro de MySQL. Ingresamos por aquí al Workbench y miramos bien los campos de nuestra base de datos para poder realizar nuestra consulta. Ah, bueno, ya cargo por aquí. Workbench, listo. Realizo una búsqueda. Listo. Entonces acá vamos nosotros con nuestra condición. En este caso, pues voy adelantando acá, solo nos faltaría poner el parámetro, mientras abre ahí MySQL. Y recuerdan que para nosotros traer la información que venía desde el código, ¿cierto? Lo que hacíamos era, dentro de paréntesis, vamos a poner comillas sencillas, comillas dobles, más, y le vamos a concatenar acá código, que es el dato que nosotros estamos trayendo. Ahora sí, venimos acá a la base de datos, vamos a accederla, y vamos a verificar ese campo, cómo se llamaba. Esta fue nuestra base de datos, las tablas, y vamos a mirar el estudiante cómo se llama el código. Entonces se denomina code est. Entonces le vamos a decir acá donde code est coincida con este valor. Y cerramos nuestra consulta. Ahora, ¿qué va a pasar? Acá nos dice que debemos como tal encerrarlo en un try and catch. ¿Cierto? Ese try and catch es si la consulta nos trae algo de vuelta o si llega a fallar como tal esa consulta. Lo que doy abajo, esto tiene que ir en el try. Acá, listo. Y vamos a ponerle un J option page. Listo. Entonces vamos a decirle acá, usuario eliminado. Eliminado. Y en el otro vamos a decirle, eliminación falló. No está poniendo la eliminación falló. Listo. Con esto, pues nosotros ya tendríamos como tal implementada la funcionalidad de poder borrar un estudiante de nuestra base de datos. Vamos a mirar por aquí. Dice el 100, borremos el 115. Entonces, vamos a correr acá nuestro aplicativo y vamos a decirle que nos elimine
Qué pena, muchachos. No sé en realidad que creo que mi conexión está fallando. No, Y cada rato creo se... que es mente, porque a mí también está que me queda que falló y se me cerró. Ahorita se me cerró la aplicación. Señora, es que no la escuché bien. Ay, profe, qué pena. Te decía que creo que es la plataforma de Teams, porque a mí también ¿Sí? me está presentando fallos. Y se me cayó y un Ah, compañero nos escribió que sí, me sale a pues mí y tampoco a ti. porque prácticamente a mí me sale como reconectando y ahí se me cuelga. Entonces, vamos a hacerle otro intentico a ver qué pasa, si no, pues reprogramamos la sesión, no pasa nada. ¿Listo? Es muy maluco que se nos esté colgando como tal esta parte. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces, estamos mirando básicamente que íbamos a probar como tal la funcionalidad donde nosotros íbamos a eliminar como tal el estudiante. Simplemente íbamos a buscar por aquí. No corrió, no corrió. Ah, es que yo la cancelé porque como se cayó, entonces la cancelé. Entonces, vamos a correrla acá y vamos a buscar una persona para eliminar. Entonces, vamos a eliminar la persona 115 de nuestra base de datos. Profe, Profe, qué pena. Señor. no se ve tu pantalla, qué pena, profe. Ah, bueno, sí, qué pena, ya les comparto nuevamente. Cuando se cae, no me fijé que no se cae la grabación, pero sí quita la transmisión de pantalla. A ver, vamos a correrlo aquí, a ver qué pasa. Listo, acá ya nos tiene conexión establecida, ya nos está mostrando y vemos que tenemos un dato que se llama 115, que se denomina Matilde Cárdenas. Vamos a escribir acá el 115 y vamos a darle eliminar. Nos dice usuario, pues tenemos que modificarle ahí, usuario eliminado, le damos OK y vamos a revisar en la base de datos, le damos actualizar acá, pues ya tiene que haberse nos ido Matilde. ¿Listo? Entonces ya tenemos como tal la funcionalidad de eliminar. Ese es bastante sencillo. De igual forma, la de actualización es bastante sencillo. Ya en las de consulta, pues vamos a tener las implementaciones como unas modificaciones un poquito más, entre comillas, robustas. Listo, vamos a darle funcionalidad aquí a actualizar. Entonces, vamos a diseño, venimos a modificar, le damos doble clic en modificar y pues ya tenemos acá como tal el espacio para introducir el código. Entonces acá en esta parte, básicamente lo que nosotros vamos a hacer en actualizar es coger los datos del cuadro de texto para enviárselos como un objeto a el método modificar. Es muy similar al de registrar. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a definirle acá entero, código, y código va a ser igual a parseInt, integer.parseInt, y le definimos acá qué es lo que vamos a aplicar. Entonces, txt, código, punto, y acá era el text. Listo. Con eso estamos tomando el código. Y el otro que teníamos que modificar era la edad. Edad va a ser igual, lo mismo. Integer, punto, parseInt, y acá le decimos lo mismo. Txt, edad, punto, getText. Listo. Y creamos el objeto. ¿Qué va a hacer? Un estudiante. Ese estudiante, para poderlo llevar a la base de datos y registrarlo o modificarlo.
estudiante va a ser igual a new estudiante y le colocamos los parámetros que va a ser código, coma, luego será nombre, entonces nos toca txt nombre, punto, get, text, coma, txt, apellido, punto, get, get text, coma, y edad. Listo, ya tenemos ahí nuestros datos dentro de un objeto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos en el anterior. Crear el objeto control estudiante para poder invocar el método. Pues, control estudiante. Control estudiante va a ser igual a new estudiante. Listo. Y ahora invocamos el método. Control estudiante. Punto. Y le vamos a decir que este va a ser modificar. Que lleva un elemento de tipo E. ¿Qué debemos hacer? Ir a modificar nuestro control estudiante para el método modificar. Pues tenemos acá modificar. ¿Cuál es el parámetro que lleva el método? Pues dijimos que llevaba un objeto estudiante. ¿Y qué vamos a hacer con él? Lo mismo, creamos la conexión. Por aquí, ¿dónde está esta cosa? Statement. Tiene un errorcito en esta parte. Ah, bueno, está definido por fuera. ¿Sí? No como lo hemos definido acá en la parte de arriba, sino que lo definimos diferente. Pero igual es funcional. Entonces voy a coger esto mismo de acá. Básicamente es como nosotros vamos a hacer el registro. De igual forma nos va a funcionar para la actualización. Voy a coger este código de acá, a copiar en el de modificar. Lo que pasa es que acá se ve un poquito extraño porque primero, según el try and catch, él no lo dividió y nos puso acá primero definir el ST o el statement. Y luego, pues sí lo ejecutó de esta forma. Pero también lo podemos hacer como está acá. Sin ningún problema. Entonces, en modificar estudiante, vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Creamos el statement, ejecutamos el statement y ¿qué diferencia hay en modificar? En modificar, cuando yo voy a buscar en una consulta SQL, yo debo realizar como tal una búsqueda para poder modificar esa persona. Pongamos que nosotros que esto es autoincrementable, que yo no necesito como tal meter el código dentro de mis parámetros. ¿Qué más debo hacer? Pues cambiar la consulta. ¿Por qué? Porque esta es una consulta de actualización. Entonces nos toca decirle acá, update, actualice el estudiante, ¿cierto? Y acá en esta parte nosotros le decimos, fijando, ¿cierto? Que es set, ¿cierto? Como si, fijando, ¿en qué? Fijando en los valores, nombre estudiante, tal cual como estén acá en la base de datos. Entonces venimos nosotros y miramos, bueno, en nombre estudiante vamos a fijar un valor, en AP estudiante vamos a fijar otro, y en edad estudiante vamos a fijar otro de acuerdo a la actualización. Entonces tenemos que definirle acá, que le vamos a fijar en nombre estudiante, tal cual como está en la base de datos, le vamos a fijar el valor de este. Le fijamos e.getNombre. Le fijamos el nuevo valor. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a decirle que también le vamos a fijar como tal un valor en apellido estudiante. Entonces le decimos acá, coma, pues en AP estudiante, le vamos a fijar el valor del apellido, coma, y ahora le vamos a decir que en la edad le vamos a fijar este valor de e.getEdad. Esto por aquí me sale un errorcito, vamos a ver qué es.
nos dice que debemos encerrarlo en try and catch. Pero, ¿qué pasa? Esta parte nosotros solo le dijimos, listo, fíjeme estos valores, pero no le hemos puesto la condición. ¿Sí? Entonces, luego de esto nosotros tenemos que fijarle la condición. Esa condición pues es la que nos ayuda a buscar como tal el valor. Le decimos aquí where, donde código estudiante coincida con lo que yo extraigo del objeto estudiante que creé. Pues le digo acá, código estudiante igual a comillas sencillas otra vez, comillas sencillas, comillas dobles, más, punto, get. En este caso, pues sería el código para compararlo o para buscar con esto que tengo acá. Aquí creo que hay una cosa, creo que esto sobra. Termina y listo. Miren lo que nos está diciendo. Listo. Acá, pues simplemente lo encerramos en try and catch. Listo, ya lo tenemos ahí. Voy a coger este statement y lo voy a subir allá. Esto va dentro del file. Listo. Ya tenemos ahí esa parte. Y pues, si la consulta de actualización ocurrió de forma correcta, pues yo ya puedo actualizar un estudiante y voy a decirle acá que estudiante actualizado. Estudiante actualizado. Estudiante actualizado. Listo. Y si no, pues actualización falló. No sé por qué se le borra. Actualización falló. Listo. Entonces, ahí, si esto está bien, ¿sí? Pues debería, como tal, realizarnos la actualización del estudiante. ¿Qué hicimos? Simplemente definimos la sentencia SQL, del cual nosotros le dijimos, fíjeme en el nombre del estudiante el parámetro que me está trayendo del cuadro de texto, ¿sí? Que fue el parámetro con el cual nosotros creamos el objeto. Entonces, cogemos el nombre. En apellido, pues fíjeme apellido. En edad, fíjeme la edad. En los campos, digámoslo así, código estudiante que coincidan con el código que yo traje de la consulta o que estaba en el cuadro de texto. Le doy guardar y vamos a correrlo nuevamente. Cerrar aquí. ¿Preguntas ahí? Por mi parte, no, profe. Bueno, gracias. Entonces, esperemos aquí que cargue y vamos a mirar si está actualizado. En este momento, pues, vemos o vamos a ver nosotros reflejada la actualización dentro de la base de datos, no en ningún cuadro de texto, ni en ningún otro lado porque no hemos traído información. Voy a decirle acá que vamos a actualizar el 114. Ponerle acá que el nombre ya no es Freddy, sino Daniel. Listo. Y voy a ponerle acá parámetros en el apellido y edad, porque si le doy a actualizar, como estoy llevando los datos que tengo en los cuadros de texto, pues allá me va a quedar esto en blanco. Entonces le voy a decir acá que en apellido es Acevedo y acá va a ser 6. El registro 114 debe cambiar a Daniel Acevedo 6. Le vamos a modificar, nos dice actualizado, le damos acá en esto y no lo tomó. Ah, sí, miren, acá está. Daniel Acevedo 6. Entonces quiere decir que también ya tenemos la funcionalidad de actualización, pero pues, la idea es que nosotros pues, tengamos acá al lado el listado de las personas de la base de datos para no estar como, muestra, si eliminó la base de datos, no, porque pues, el sistema debe mostrarnos la información. Para ello, pues vamos a crear una tabla y con esa tabla, al picar en uno de los elementos, traemos la información a los cuadros de texto. Y de esa forma, pues teniendo la información en los cuadros de texto, simplemente modificando un parámetro, le decimos modificar y ya nos quedará cambiada esa información en la tabla que nosotros tenemos registrada acá. Entonces, para ello, necesitamos ¿qué? Necesitamos crear como tal la tabla desde la vista estudiante. Entonces, venimos acá a la vista estudiante
la parte de diseño, y vamos a agregarle acá otro elemento. Voy a andar esto un poquito, y por aquí nosotros tenemos un JString form. Vamos a agregar la tabla. Entonces aquí vamos a buscar esa tabla. Mirenla acá. Simplemente le doy clic, la agrego. Suelto y muestra donde queda por fuera. Voy a llevarla para allá. Un poquito más pequeño esto. Y la arrastramos hasta el esto. Listo, ya nos quedó en el contenedor mayor. Un poquito más grande esto. Está dejando. Bueno, aquí no pasa nada. Listo. Entonces ya tengo mi tabla. Voy a colocarle de nombre tabla estudiantes. Llego acá, clic derecho, cambiar el nombre de la variable. Voy a ponerle TBL estudiantes. Estudiante, tabla estudiante. Listo. Ahora, tenemos que fijarnos en el tipo de objeto que tenemos acá. El tipo de objeto se llama JTable o tabla de Java. Vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los métodos que nos permiten consultar. Uno va a hacer consultar por ID para entregarnos solo el valor de la consulta. Es decir, si yo busco el 101, pues solo me va a salir acá un elemento. Y otro, que es el que nos muestra los valores, todos los que yo tengo dentro de la base de datos en esta tabla. Vamos a ir como tal, voy a guardar aquí, y voy a ir al control estudiante. Entonces, en control estudiante, vamos a trabajar con las consultas. Entonces, consultar, bueno, estamos trabajando con consultas, pero con los métodos consultar estudiante. Este consultar estudiante es el que le digo que me va a permitir a mí mostrar todos los datos que yo tengo en la tabla. Voy a crearlo acá. ¿Qué pasa? Esta consulta es un poco diferente porque necesita algo que se llama un result set. ¿Sí? Ya hablábamos la clase pasada. El result set es lo que devuelve la consulta, los datos que me va a devolver la consulta. Por ejemplo, si yo le digo select asterisco from estudiantes, pues me va a devolver una serie de datos, que son todos los datos. Pero si yo le digo select asterisco estudiante where código coincida con tal número, pues solo puede devolverme un estudiante. Pero de igual forma, él lo va a almacenar en un parámetro, en un objeto de tipo resultSet. Ese parámetro resultSet yo lo debo inicializar. ¿Sí? Ahora, yo le estoy diciendo, él me devuelve un resultado, resultSet. Quiere decir que acá este método no va a ir vacío, sino que me va a devolver un objeto de tipo resultSet. Ahora, que nos va a decir que debemos agregar Java Result Set para poder trabajar con eso. ¿Qué voy a hacer? Definir ese objeto donde voy a almacenar el valor de la consulta. Acá, Result Set. Result Set y pongámosle RS. Yo debo inicializar como tal ese valor. Nulo o vacío. Y ahora, pues voy a crear lo mismo, el statement que hacíamos la vez pasada. No voy a volver a escribir, sino simplemente lo voy a... Este me lo cambia cuando estoy poniendo el try and catch. No, bueno, como este. Entonces aquí voy a definir el statement, pero este statement cambia acá. Listo. Entonces tengo la conexión y ahora lo que voy a hacer es asignar a este RS la consulta o lo que me devuelve la consulta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le voy a decir RS es igual a el statement, punto, y acá nos va a cambiar algo. Acá no lo dejamos solo execute, sino execute query. Y en execute query vamos a poner la consulta. Esto es lo que hace simplemente lo que nos devuelve la consulta, se lo asignamos al objeto
result set. Y acá le decimos la consulta como tal, entonces sería select, asterisco, tráigame todos los datos de la tabla, entonces select from estudiante. Con eso estaríamos creando como tal la consulta, devuélvame todos los datos. Necesito este elemento ¿para qué? Para recorrerlo y poderlo mostrar en la tabla. Aquí nos va a decir el cierre en try and catch. Entonces el cierre en try and catch. Y acá, no lo separo ahí otra vez. No pasa nada, simplemente cojo este de acá y lo llevo para acá. Como que le da otra estructura a lo que nosotros estamos escribiendo acá dentro del método, pero de igual forma es lo mismo. Listo. Entonces, acá ya estamos haciendo la consulta que me devuelve todos los estudiantes. Pues esto ya funcionaría. Pero, como les decía, necesito también, si yo estoy diciendo, este man devuelve un result set, pues yo debo decirle que me devuelva ese elemento. Entonces, acá muy seguramente esto, está diciendo acá, sea porque nos falta el elemento de retorno. Si le damos add, él nos va a agregar que devuelve rs. El retorno no. Pues, si nos dice no, pues simplemente yo le voy a decir devuélvame rs. Y ya con eso, pues estaría devolviendo el elemento de la consulta o el objeto que traje en esa consulta. Lo mismo sería para consultar por ID, que es el que vamos a realizar para filtrar la información en la tabla. Entonces, podemos copiar aquí todo esto. Creo que acá es donde cierra. Sí. Puedo copiar todo esto. Modificar esto. Desde consultar estudiante. Y le voy a poner, el otro se va a llamar consultar por ID. Pues acá enter. En la otra consulta. Y acá le vamos a cambiar el nombre porque nos está arrojando un error. Por ID. Consultar por ID. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Pues acá lo único es que yo le tengo que decir dónde el código coincida con determinado código. Pero, pues para eso, como tal, mi método debe llevar un dato. ¿Y ese dato qué va a ser? Pues un código que yo tenga en un cuadro de texto. Lo voy a poner acá, entero, código. Y acá, pues le vamos a decir where código estudiante coincida con ya sencillas, sillas dobles, más, código, grupos en mayúscula, código, y ya, ¿sí? Con el código que traigo. Listo. Entonces, con eso estaría haciendo, como tal, mi consulta para filtrar por ID. ¿Sí vamos bien? Hola, ¿Preguntas? sí, ¿Señor? perdón, ¿me escuchan? Sí, señor, claro. Bueno, perdón, llegué tarde a la clase, asumí que Tranquilo. iniciaba a las 8, pero bueno, sí tengo una pregunta, Sí, y es que, señor. bueno, dice que debemos implementar una clase como un módulo de nuestra aplicación para esta evidencia. Sí, señor. Entonces, tenemos, o sea, aquí estamos definiendo una interfaz gráfica, en este caso en Swing, pero nosotros Sí. hicimos mockups como para una aplicación web. Entonces, Sí. ¿cómo sería esa correspondencia en las interfaces de usuario? O sea, porque lo pregunto porque o sea, es muy distinto hacer Sí, una claro. interfaz web que una de escritorio. Sí, claro, lo entiendo, guía. Lo que pasa es que en la guía 7 a nosotros nos hacen ir por diferentes tecnologías, ¿sí? Entonces, pues acá no pasa nada, con que usted lo recrea así tal cual como lo estoy haciendo acá, no pasaría nada, no tiene que recrearla tal cual como lo hizo en los mockups porque no va a coincidir, así como usted está diciendo, ¿sí? No es lo mismo hacer una interfaz web que hacerla una de escritorio. Entonces acá simplemente con que traigamos los datos y los mostremos en la tabla, nos basta. Perfecto, entendido. Gracias.
¿Listo? Con gusto. Listo. Entonces, estábamos aquí. Ya tenemos como tal nosotros nuestra consulta para traer los datos, ¿cierto? Y los almacenamos en un result set o en un objeto de tipo result set que es RS. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo les dije, bueno, ejecutamos una consulta ¿para qué? Para mostrar los datos que tenemos en esta tabla, ¿sí? Que es un objeto de tipo JTable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mostrar esa información? Vengo aquí y voy a crear otro método. Ese método lo voy a llamar pintar tabla. Público. Voy a llamar pintar tabla. Ese pintar tabla, para pintar esa tabla, cuando yo lo vaya a ejecutar, yo necesito un objeto, como les dije acá, de tipo JTable, para poder llevarle la información y extraerle esos parámetros. Le voy a decir que va a ser de tipo JTable. Y además, necesitamos el result set. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder crear la estructura de la tabla donde yo voy a poner los diferentes filas y columnas con cada uno de los datos que tengo. Entonces aquí yo voy a decir que también necesito un objeto de tipo result set. Result set. Pues, y acá pues me faltó colocarle el nombre de la tabla que vamos a llevar. Listo. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos, como le digo, estructurar esa tabla para poderla dibujar. Entonces, necesitamos llamar un objeto que se llama Default Table Model. Entonces, yo le digo acá Default Table Model. ¿Cierto? Y acá me va a decir que nos falta, como tal, traer esa librería. Traemos, y acá creo que también nos falta, traer el JTable de JavaScript. Listo. Pues vamos a crear un objeto para poder crear esa tabla. Yo lo voy a llamar modelo. Y esto va a ser igual a new default table. Listo. Me faltaron los dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agregar las columnas que va a tener nuestra tabla. Le vamos a decir acá modelo.add column. Y en la columna le vamos a poner el nombre de esa columna, de su código. Lo mismo voy a hacer para las otras. Modelo.add column. Le voy a decir que esto va a ser nombre. Modelo.add column. Y le voy a decir que esto es apellido. Y finalmente, modelo.addColumn. Y le voy a decir que esto es edad. Listo. Ya dibujé la parte de las columnas. Ahora, ¿qué me falta hacer? Dibujar las partes de las filas con la información que me trajo la consulta, es decir, con este objeto. Entonces, para ello, yo voy a recorrer este objeto. ¿Cómo lo hago? Voy a decirle acá con while, ¿sí? Mientras exista en ese result set el último elemento, digámoslo así, como un for each, digámoslo así más o menos. Next. Mientras exista un último elemento, él va a ejecutar esto. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Pues acá le vamos a decir, básicamente, que vamos a crear un vector donde almacenamos cada uno de los elementos que voy extrayendo. Vamos a definir el vector string, ¿cierto? Vamos a llamar fila, porque son las filas de mi tabla, y eso es igual a lo que extraiga
del resultado. Entonces, rs.getString. Listo. Ese getString, básicamente, pues me va a sacar cada uno de los parámetros que tengo dentro de mi result set, ¿cierto? Los va almacenando en el vector que tengo aquí. Entonces, ¿qué me va a extraer? Cada uno de los datos de mi consulta. En este caso, pues los que coincidan con, acá dice como column label. Column label hace referencia a la etiqueta o al nombre que nosotros le tenemos a esa columna, que sería código estudiante, nombre estudiante, apellido estudiante y edad estudiante. Entonces le decimos aquí como column, y acá le ponemos el nombre de esa columna, que sería pot, entre comillas dobles, pot estudiante. Listo. Ese sería el primer parámetro. Ahora vamos a extraer otro string, rs.getString. Y decimos aquí el otro nombre de la columna, que sería nombre, coma, el otro dato que sería rs.getString, y le decimos el otro nombre de la columna, que sería ap estudiante, y finalmente rs.getString. String, y le ponemos edad estudiante. Listo. Entonces, acá lo que estoy haciendo es extraer cada uno de los parámetros de nuestro result set y asignarlos al vector que se llama fila. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues a ese modelo que yo creé, que está acá, yo ya le agregué las columnas. Ahora le voy a agregar las filas. Y eso le voy a hacer que mientras exista un elemento, un último elemento, digámoslo así. Entonces le voy a decir acá, modelo.addRow, y le vamos a mandar el objeto fila. Ya no lo autocompletó. Pero acá nos quedó como addColumn. Esto es addRow. Listo. Bueno, nos dice que lo encerremos en un try and catch. Aquí, entonces existe un siguiente, este es lo que nos dice. Lo mismo, nos sale acá que un try and catch. Ya lo tenemos encerrado en el try. Por aquí. Ponemos esto, listo, ya quedó. Esto acá. Listo. Con ese while, nosotros lo que estamos haciendo es construir cada una de las filas de nuestra tabla, nuestro modelo, así como lo llamamos acá, como nuestra estructura de la tabla. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues pasarle el modelo a ese objeto de tipo tabla que yo construí. Entonces le voy a decir aquí, tabla.setModel, y le paso como tal el modelo, con los datos que yo ya describí o definí. Entonces, de esta forma, yo ya estoy dibujando como tal mi tabla. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues debo ir a, como tal, hacer un método que me permita mostrar esa información en la tabla. Bueno, entonces, aquí ya prácticamente la estamos mostrando. No, acá, pues, básicamente con esto que hicimos, lo que hicimos fue extraerlo del result set, y si la corremos, pues prácticamente ya nos estaría a nosotros mostrando esa información. Porque estamos acá, solo nos faltaría invocar para que nos muestre esos valores, diciéndole como píntenos la tabla o dibújenos la tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando
cargue la pantalla de una vez, nos cargue los datos de la tabla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Guardar aquí y vamos a ir a nuestra vista estudiante. En esta vista estudiante, ustedes deben verificar que acá en esta parte nos salga algo que dice Navigation. Y si no les aparece algo que dice Navigation, lo pueden encontrar diciéndole Windows. Y acá dice Navigator, es Navigator. Ese Navigator pues, nos permite ver las diferentes propiedades de los diferentes elementos que nosotros tenemos. Si nosotros miramos acá algo que dice JFrame, que fue lo que nosotros agregamos para crear nuestra pantalla. Entonces, si nosotros le decimos acá, clic derecho, ¿cierto? Y le decimos Properties, acá en Eventos, vamos a encontrar en la parte de abajo algo que dice Windows Open. ¿Está? Windows Open. Entonces, si nosotros le cambiamos acá el valor a Form Windows Open, lo que estamos definiendo ahí es que cuando se nos abra la ventana, va a pasar algo. Y ese algo, pues es que cuando se abra la ventana, nosotros vamos a pintar esa tabla. Es decir, vamos a invocar el método que nosotros acabamos de crear acá. Entonces, acá en la vista de estudiante, vamos a buscar esa funcionalidad que decía For Windows Open. Es esta. For Windows Open. Pues le vamos a dar acá Enter para poder, como tal, llamar desde el control estudiante a pintar esa tabla. Pues, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo que hacíamos con los otros métodos. C estudiante, control estudiante. Mira que esto es lo mismo, lo hemos declarado todas las veces lo mismo. Es igual a new estudiante. Y ahora, por medio de este, pues, llamamos el método pintar tabla. Es control estudiante, punto, y llamamos el método es llamado pintar tabla. Pues acá está. ¿Qué nos pide? Entonces nos estaba pidiendo la tabla estudiante, ¿cierto? Que fue el objeto de tipo tabla, que es el único que nosotros tenemos y lo tenemos ¿en dónde? En la vista, ahí ya nos está acercando. Y nos dice también que necesitamos el result set. Pero para traer el result set, ¿cómo hacemos? Pues lo traemos por medio del método que se llama consultar estudiante. ¿Por qué? Porque es que consultar estudiante nos devuelve un RS. Pues le vamos a decir acá lo mismo, control estudiante, punto, me falta la T, punto, y vamos a invocar consultar estudiante. Pues ahí tenemos el objeto de tipo result set. Con esto, pues ya lo estamos invocando y le estamos diciendo que cuando se abra la ventana, él tiene que pintarnos de acuerdo a como nosotros diseñamos en pintar tabla, pues debe traernos todos los datos de la base de datos. ¿No? Correcto. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe, gracias. Bueno. Opción establecida. Ok. Nos pintó la tabla, pero debe haber algo porque no nos devolvió los elementos. Digamos qué pasó. Estudiante. Vamos a pintar tabla. Pintar tabla está con control estudiante. Listo, default table model, agregamos cada una de las columnas. Vamos aquí. Definimos el vector. Estudiante. Puede ser string. Y le pasamos un modelo.
Estudiante. Y le añadimos como tal la fila. A ver. El estudiante, regresa el string, el estudiante, aquí estudiante, el estudiante, estudiante. Todo el nombre. El table name, el table. Y miremos acá en la vista. For window open. El estudiante, control estudiante, el estudiante. Pintar tabla, la tabla. Y consultar estudiante. Ahí está bien, vamos a ver qué pasaría. ¿Qué pasaría acá? Corro nuevamente a ver si era porque estaba en ejecución. Pero hay algo que no me está dejando pintar la tabla. Flow Table Model, modelo, Flow Table Model. Le agregamos la columna código. Agregamos la columna nombre, ¿está bien? No. Mientras exista un siguiente, una fila es igual a getString, código estudiante, getString, nombre estudiante, string. Apellido estudiante, edad estudiante. Está bien. Y modelo, añádame la fila. Row. Y le fijamos el modelo. Está bien. Esto a ver si nos está reconociendo por acá. Nada. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí, señor? ¿Se puede mirar el select? Bueno, vemos la consulta en select. Select from estudiante. Execute query. Select from estudiante. Debería devolverme todos los datos de la tabla estudiantes. Select from estudiante. Execute query, no, está bien. Es usted, señora. De pronto, antes del asterisco hay como una comillita en Ah, sí, Si hay acá, hay ya lo como vi. una coma, Sí, sí, ya una lo vi. tilde. Sí, gracias. Es eso. Muchas gracias. No me había fijado como tal en ese. Una comillita. Establecida. Y ahora sí me lo está. Muchas gracias. Están más pendientes ahí de eso que yo. Listo. Entonces yo ya tengo cada uno de los elementos que tengo dentro de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué quiero hacer? Cuando yo pique en un elemento de estos, pues me traiga los datos acá. ¿Para qué? Para poderlos modificar de forma más sencilla. Simplemente si pico en Julieta, pues me traiga el dato Julieta acá y yo pueda modificarlo y darle modificar. ¿Listo? Ahora, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Voy a borrar acá porque ya está como tal funcionando. Y vamos a mirar en la vista estudiante. En la vista estudiante, nosotros tenemos un evento de clic, darle acá diseño y vamos a trabajar sobre la tabla. Cuando yo le doy clic derecho acá, voy a mirar algo que dice eventos. Y en eventos yo tengo eventos del mouse. Puedo decir acá con el mouse click. Entonces, mire que acá se nos abre esta partecita. Entonces acá, ese evento, pues nosotros le damos funcionalidad colocando como tal código. Entonces, ¿qué le vamos a decir ahí cuando hagamos clic? Vamos a invocar un método que se va a llamar cargar formulario. Y ese cargar formulario, pues lo que va a hacer es simplemente extraerme los valores de la tabla estudiante y fijarlos en el cuadro de texto o los cuadros de texto que yo tengo dentro de la vista estudiante. Les voy a decirle acá que va a invocar un método que va a llamar cargar formulario.
dar formulario, pero debo, como tal, definir ese método. Pues por aquí, yo tenía uno que habíamos creado que se llamaba limpiar a estudiante, voy a crear el otro método ahí debajo. Entonces, si fue arriba, donde lo creamos. Era limpiar pantalla. Entonces vamos a crear acá un método que nos permita a nosotros pasarle cada uno de los datos de la tabla al cuadro de texto. Entonces, para ello, yo necesito extraer el número de fila donde estoy posicionado. ¿Cómo lo hago? Yo voy a decir acá, voy a tener una variable de tipo entero que se va a llamar fila, que es el dato que yo extraigo de la tabla estudiante. Entonces, lo digo acá como tvn estudiante, punto, y hay un método que se llama getSelectRow, como extráiganos la lista, el dato de la fila seleccionada. Entonces nos extrae un número. Entonces ahí está fila 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces le digo que select row y con esto pues estoy extrayendo ese dato. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a fijarle a cada uno de los datos los valores que extraigo de la tabla en determinada posición. Le voy a decir acá txt código punto getTest, ¿cierto? ¿Y qué le voy a fijar? Le voy a fijar el valor que tengo de la tabla estudiante, ¿cierto? Y le voy a decir como extráigame ese valor de la fila de columna tal. Vengo acá con un método como getValue. No sé por qué no me está autocompletando acá. Ahora, dice que no. A ver, algo me está fallando aquí. Set test. Y acá le voy a decir de la tabla estudiante, PDL, estudiante, punto, no sé por qué no me está autocompletando, pues get value at. Entonces, este get value at requiere de qué? De una fila y una columna. Pues como la fila depende del valor donde yo esté posicionado, entonces yo le voy a decir que me traiga este valor de acá. Entonces, fila, coma, el valor de la columna. En caso de las columnas, pues yo ya las tengo, yo le voy a dar como mucha prelación a eso, porque yo ya sé que columna 0 es código estudiante, columna 1 nombre de estudiante, y así sucesivamente. Entonces, si voy a extraer el código, le digo columna 0, ¿cierto? Y acá defino esto. Listo. No me la está reconociendo. TBL estudiante. Set-test TBL estudiante. No está valiendo. TXT código. Ah, ya sé por qué no me lo está valiendo. Estoy por fuera como tal. Ah, no. Ah, sí, ya sé por qué no me lo está valiendo. Porque yo no definí el método. Entonces, el método era public void cargar formulario. Y esto debería estar. Por eso no me lo está. Formulario get value at. Listo. Ahora, acá me está saliendo un error que dice que debo convertirlo a string. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo voy a mostrar en una tabla. Todos los datos que yo voy a mostrar son string. Entonces le debo decir acá que me convierta este valor punto to string. ¿Okay? Y de esa forma estaría como tal fijando el valor en el cuadro de texto. ¿Cuál valor? El que estoy extrayendo de la tabla estudiante en la posición fila en la que esté posicionado. Estoy haciendo acá get select row y columna 0, que sería para el código. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo mismo para el nombre. Le digo acá, txt nombre, ¿cierto? De la tabla de estudiante, y acá sería columna 1 para el nombre. Lo mismo para el apellido. Apellido.
getValue al, decimos que en la fila 2 va a estar el apellido, y finalmente vamos a decirle acá también que para él la edad. Eso sería txt edad. Edad. Listo. Con esto, pues ya tendríamos nosotros que cuando nos posicionemos en algún botón, él debe llevarnos esa información al cuadro de texto. Bueno. Seleccionamos aquí, miren que ya nos está funcionando según el que nosotros seleccionemos. Entonces, de esa forma, pues sería más fácil como tal realizar la modificación de determinado parámetro, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos modificar a Julieta, se llama, no sé, Marcela. Le damos acá a modificar, actualizado. No se nos ve reflejado acá porque debemos pintar nuevamente la tabla. Entonces tendríamos que volver a pintar la tabla para que nos actualice ahí la información, pero sí tiene que estar actualizado acá, porque la que modificamos, 109 Marcela. Entonces acá si le damos a actualizar, 109, mire que cambió y quedó Marcela Cáceres. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Por mi parte no, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Uno, que se nos actualice la tabla a medida que nosotros realizamos alguna modificación. ¿Por qué? Porque es que si lo hacemos de esta forma, pues no vamos a ver reflejada como tal que al hacer una modificación acá, la veamos puesta acá como tal en la columna. Entonces, pues tenemos que volver a pintar esa tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros estamos aquí realizando la modificación, pues en ese método de control estudiante, una vez se pinta la tabla, una vez realizamos como tal la consulta, está acá, sí, una vez realizamos la consulta, pues que él nos haga el proceso de pintarnos nuevamente la tabla. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al botón, el botón de la consulta. Bueno, ese no tenía botón consulta, sino simplemente era está esto de acá. En string a la estudiante, consulta. Este de acá. Listo. El botón consulta. Listo. En este de acá, vamos a implementar, bueno, vamos a implementar primero el del ID y ahorita sí hacemos como tal el cambio de pintar la tabla, ya que encontré este primero. ¿Cómo hacemos la actualización o la búsqueda por ID? Pues necesitamos nosotros un código, pues entero, código, es igual a integer, punto, parseInt. ¿De qué? Pues de lo que nosotros extraigamos del cuadro de texto. Txt, código, punto, get, text. Y este dato se lo pasamos a el consultar por ID. Con el estudiante, con estudiante es igual a new estudiante. Y de acá pues invocamos el método. Estudiante punto y le vamos a decir consultar por ID. Listo. ¿Qué llevamos? El código. ¿Qué error? Ah, bueno, ya habíamos definido en el control estudiante que es por ID. ¿Cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues como este control estudiante
al ejecutar la consulta, él nos va a devolver ¿qué? Un result set, ¿cierto? Si nosotros miramos aquí, él nos devuelve en esa consulta, consultar por ID, nos devuelve un result set. Ese result set nosotros lo podemos utilizar para pintar la tabla nuevamente. Le vamos a decir acá, control estudiante, punto, pintar tabla. Punto, pintar tabla. Acá le digo pintar tabla, lleva la tabla estudiante y voy a invocar acá control estudiante, punto, es que nosotros lo traíamos a partir de un método, ¿cierto? Entonces le decimos cuál método es el que estamos utilizando ahí, buscar por ID. Entonces le decimos acá consultar por ID y que lleva el código. De esta forma estaríamos pintando la tabla con el dato del código que estamos buscando. ¿Sí? Correr y esperamos aquí 2 segundos. Establecida, vamos a decirle que lo filtre el 103. Decimos acá consultar. No lo filtré. Ah, yo copié creo que la consulta, ¿cierto? A ver. Sí, mira. Nuevamente. Nosotros hemos copiado y pegado la consulta, entonces que vaya con él. La comita esa, la tildecita esa. Cargue. Ok. Decirle que el 113. Consultar. Y mire que ya nos dibujó solo el 113. Entonces, de esa forma tenemos la consulta. Ahora, vimos que para la actualización nosotros íbamos a dar nuevamente la tabla. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? En la actualización, pues buscamos acá donde está modificar. Por ahí veo. Después eliminar. Una vez está modificar estudiante. Acá, estudiante actualizado. Y vamos a pintar la tabla nuevamente. Pero esa tabla la pintamos aquí. Acá en el botón, modificar. Una vez toquemos el botón de consulta, eliminar, ¿dónde está consultar? Modificar. Entonces acá, una vez nosotros llevemos o ejecutemos el método, lo que vamos a hacer es pintar la tabla. Entonces, control estudiante, punto, y le vamos a decir pintar tabla. Tenemos la tabla, la estudiante, con los valores de la consulta. Es decir, como realice nuevamente la consulta. Control estudiante, punto, y le vamos a decir consultar estudiante. Con eso estaríamos nosotros, cuando realizamos una actualización, pues él nos va a mostrar de una vez la actualización. Voy a copiarla también para que nos sirva cuando nosotros hagamos un registro. Pues cuando nosotros registramos una persona, le voy a poner acá también, que ejecute lo mismo para que nos alimente ese nuevo valor. Establecida. Listo. Entonces, supongamos que vamos a cambiar a Pedro, le vamos a poner el nombre Pablo. Pablo. Decimos modificar, tiene que actualizárselos y mire que ahí ya cambió. Pablo. Ahora, lo otro que dijimos es que vamos a registrar otro.
acá. Bueno, ahí luego de la consulta podríamos decirle como, no sé, limpienos los campos, pero eso ustedes ya lo implementan allá, es cacharrería. 115, que se llama Juan Caicedo, y dejémosle la misma edad. Entonces, registrar, dice usuario registrado y tiene que aparecernos el 115. ¿Sí? Entonces, de esa forma estamos invocando el método para que se nos vaya actualizando también la tabla. ¿Preguntas? No, no. No. Bueno, pues con esto estaríamos, esto es lo que ustedes tendrían que hacer como evidencia como tal. Recuerden que la evidencia es hacer un video donde ustedes tengan la implementación de estos 4 métodos para una de sus entidades del proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Sí? O sea, es hacerlo así como aplicación de escritorio, mostrando la funcionalidad. ¿Listo? Entonces, con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Gilbert, cuénteme. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una preguntita. Entonces, yo puedo, lo que estamos viendo, bueno, lo que vimos en la anterior clase y en esta, yo lo puedo adaptar para el módulo de añadir y quitar objetos. Sí, En el caso señor. mío, que es un sistema POS Sí, que se está señor. Tal diseñando. cual, ¿sí? Como productos. ¿Sí? Sí, Cualquier, ajá. cualquier clase que usted tenga en su sistema lo puede implementar. Usted decide cuál. Ok, y, no, y puede quedar así, ¿cierto? No importa Sí, que sí, no quede claro, bien tal cual, estético no ni pasa nada. nada. La idea es que nos familiaricemos con las diferentes tecnologías que hay. Ah, ok, listo, sí. Sí, porque yo dije, uy, no, entonces yo el diseño que hice me va a quedar complicado. Ahí No, en. no, 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 es simplemente implementarlo, así como está acá, así de sencillo. No pasa nada, no tiene que hacer alguna interfaz que sea muy vistosa, simplemente con que veamos la funcionalidad está bien. Pues Ah, lo ok, que nos listo, profe, interesa a listo, nosotros listo. en este momento, lo que nos interesa a nosotros en este momento es que funcione, que sea bonito. Entonces la evidencia sería, por un lado, enviar el código y por el otro el video. Esas serían las dos evidencias para otra semana. O sea, de De plazo esta momento, semana. el video, simplemente suban el video. ¿Solamente el video? Ah, ok, Exacto, listo. el Sí. video mostrando la funcionalidad. Ah, ok, listo, listo. Clicando ahí, por ejemplo, cada uno de los botones, viendo cómo se actualiza la tabla y eso. Ok, listo, profe, listo. Gracias entonces. Listo. Bueno, Buenas con noches. gusto. Buenas noches. Ian, cuénteme. Sí, disculpe, como le dije, me disculpo, lamentablemente entré tarde a esta clase, entonces no hay Tranquilo, evidencia, Ian. solo la evidencia que hemos estado trabajando antes. Sí, señor, es esa misma. O sea, darle la funcionalidad completa. Así como hoy estaríamos terminando esa evidencia. Ya la otra semana, pues nos fundamentamos en otra evidencia, que es la de JPA y JCP. Entendido, gracias. Listo, con gusto. Entonces, muchachos, como les digo, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Espero que con esto, pues ya puedan ustedes hacer la entrega de esa evidencia. Y pues estaríamos finalizando la sesión de hoy. No queda más que desearles una feliz noche y una muy buena semana. Si ya saben, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla ahorita o de igual forma pueden escribirme al WhatsApp y yo con gusto les respondo cualquier cosa. Profe, Señor, ¿alguien por una ahí? preguntita. Cuénteme, John, cuénteme. En la tabla, nuestro level puso autoincrementar. Llegaba uno nuevo. ¿Es necesario poner el código? Pues, solo agrega los nombres y ya Si se es pone el código. autoincrementable, si es autoincrementable, no. ¿Sí? Simplemente Ah, diligencia, nombre, apellido, edad. listo. Porque la base de datos es la que me está gestionando los registros. Ah, listo, gracias. Bueno, con gusto. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Bueno, con gusto. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, y así lo hasta luego. Bueno, hasta luego.